Organización de la RAM. El elemento básico de la arquitectura de un banco de memoria es un circuito que es memoria. Se simboliza por un rectángulo, se identifica que allí se puede almacenar información de carácter de byte. El largo de la memoria corresponde a cada localización de la memoria. El ancho de la memoria RAM es de 1 byte. Para poder saber la cantidad de localizaciones de la memoria RAM se debe multiplicar el ancho por la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, si tiene una memoria de 128 KB, para calcular la cantidad de ubicaciones se debe multiplicar 128 por 1 byte, donde da como resultado 131.072 localizaciones. En la parte inferior de la memoria se encuentra la localización número 0 y la última localización corresponde a la localización número 131.072. Hay que tener presente que cada localización en la memoria corresponde a una dirección y que es expresada en hexadecimal. Interconexión CPU con memoria RAM. Se puede apreciar que una memoria cuenta con diversas líneas, las cuales son: de D0 a D7 es para accesar datos, son 8 líneas o cables que permiten direccionar el byte o sacar el dato. RD y WR son terminales de control, donde WR corresponde a la escritura y RD a la lectura de la memoria RAM. Chip Select 1 y Chip Select 2 también son señales de control. Hay que señalar para que la memoria esté habilitada, siempre Chip Select 1 debe tener como valor 0 y Chip Select 2 debe tener como valor 1. Cualquier otra combinación, la memoria se encontraría deshabilitada. Cada línea de dirección en el banco tiene una capacidad de almacenamiento 1 byte. La figura muestra la configuración básica de cómo enlazar o tener una comunicación de dato y dirección con la CPU. El transceptor es el encargado de comunicación de los datos hacia o desde la CPU. AD0 a AD15, estas líneas traen dirección y dato. Es un bus multiplexado y que en algún momento esa información que está en la línea del bus bidireccional es una dirección y en otro instante puede ser un dato. ALE es una línea de control y que es para manejar el latch. DTR y DEN también son líneas de control y que son para manejar el transceptor. DTR fija la direccionalidad del transceptor. DEN habilita si efectivamente el dispositivo va a funcionar, es como un chip select. IOM, los datos y direcciones puestas en los buses van a servir para direccionar memoria o una puerta de entrada y salida. Chip Select 1 y Chip Select 2, estos terminales tienen la capacidad de habilitar o deshabilitar una de las memorias del banco. Hay que pensar que dentro de estas líneas hay una compuerta AND, o sea, un habilitador. El habilitador es una compuerta de 3 estados. Si se coloca un 1 se cierra y circula corriente. Si se coloca un 0 se abre, pasa alta impedancia, no circula corriente. La señal del Chip Select 2 proviene del terminal de lectura de la CPU, el BHE. Banco de memoria. El banco está formado por dos memorias, son idénticas e iguales, tienen el mismo terminal de lectura RD y escritura WR. La señal del terminal de lectura y escritura provienen de la misma CPU. En la parte superior se puede apreciar el bus de dirección, que tiene 20 líneas de direccionamiento. Este bus está formado por los terminales A0 a A19. En el banco par, los terminales A0 a A16 se conectan con las líneas A1 a A17 del bus de direcciones.
También en el mismo banco el terminal Chip Select 1 se conecta al VHE de la CPU. Análogamente, en el banco impar, los terminales A0 a A16 se conectan con las líneas A1 a A17 del bus de dirección, y el terminal Chip Select 1 del banco impar se conecta con la línea A0 del bus de dirección. Ahora, en la parte inferior se tiene el bus de datos. Este está formado por 16 líneas seccionadas y sus líneas son de D0 a D7 y D8 a D15. En el banco par, los terminales D0 a D7 se conectan con las líneas D0 a D7 del bus de datos. Y a su vez, en el banco impar, los terminales D0 a D7 se conectan con las líneas D8 a D15 del bus de datos, en la cual los dos bancos quedan anexados eléctricamente con los dos buses. Hay que señalar que si se quiere leer un dato de la dirección de memoria, se busca en la misma dirección para ambos bancos. Para que la memoria esté habilitada, se debe tener presente que el Chip Select 1 debe estar en 0 y el Chip Select 2 debe estar en 1. Luego, para seleccionar el banco o la memoria par, la señal proveniente del procesador VHE tiene que ser un 0, donde es introducido al terminal Chip Select 1, y el Chip Select 2 siempre debe estar en 1. Análogamente, para seleccionar el banco o la memoria impar, la señal que proviene del bus de direcciones en la línea A0 debe transmitir un 0 al terminal Chip Select 1 y el Chip Select 2 debe ser siempre un 1. En consecuencia, el Chip Select 1 y el Chip Select 2 son los encargados de habilitar o deshabilitar una memoria. Es por ello que al estar un banco habilitado, esto lleva a que la memoria quede conectada directamente con el bus de datos. Pueden trabajar la parte impar como par simultáneamente o por separado. Para que opere esto se necesita la señal de control, escritura y lectura, una dirección que indique qué sector va a leer, y luego la señal VHE con la señal asociada. Construcción de un banco de memoria. Se pide realizar la arquitectura de un banco de memoria de una capacidad de 1024 KB, donde cada chip debe tener una capacidad de 128 KB. La capacidad máxima de direccionamiento debe ser la de un microprocesador 8088. Y por último, encontrar en qué banco se encuentra la dirección 5ABCD. La capacidad máxima de memoria de cada chip es de 128 KB. Entonces, 128 por 1024 es igual a 131.072 localizaciones. Se sabe que 2 elevado a x es igual a la capacidad máxima de direccionamiento. Entonces, 2 elevado a x igual a 131.072 nos da las 17 líneas de dirección. Y la capacidad máxima de direccionamiento es de 1 MB. Entonces, la cantidad de bancos son 4, que son de 256 KB. La arquitectura del banco queda dibujado de la siguiente manera. Luego se hace una tabla que es para encontrar la dirección de cada banco. Como se está estudiando el microprocesador 8088, se debe suponer que esta estructura de banco cuenta con 1 MB de capacidad máxima de direccionamiento, en la cual para esta estructura de banco de memoria se contará con 4 bancos de memoria de 256 KB de capacidad. Luego se hace una tabla en donde se ponen las 20 líneas de direcciones, la dirección del banco en hexadecimal y el número del banco. Siempre se deben separar en grupos de A4 para poder saber la dirección y llevarla a hexadecimal.
como se calculó anteriormente, las líneas de direcciones que se ocuparán para este banco de memoria son de 17 líneas de direcciones. Siempre se parte en la dirección 0, entonces se debe poner 18 ceros y 18 unos, empezando por A0 a A17, para completar el banco número 0. Luego se va a repetir el mismo procedimiento anterior, pero para el banco número 1, donde se completará con ceros y 1 de la dirección A0 a A17. Este procedimiento se repite para los dos bancos restantes, el banco número 2 y el banco número 3. Los dos terminales que faltan son el A19 y A18. Estos terminales corresponden a las dos entradas del decodificador. El decodificador tiene 4 líneas de salida y 2 líneas de entrada. Cabe señalar que cada salida del decodificador corresponden a los chip select 2 de cada banco de memoria. La función del decodificador es discriminar qué chip select 2 está activado y así poder dar funcionamiento a las memorias. Si A19 es igual a 0 y A18 es igual a 0, entonces la salida número 0, la de chip select 2 del banco 0, mostrará un 1 y las demás salidas se llenarán con 0. Esto quiere decir que solo trabajará el banco número 0. Se completó los diferentes valores que puede tener el decodificador y se escribió la dirección de cada banco viendo los grupos de 4 líneas de dirección. Por lo tanto, la dirección 5 ABCD se encuentra en el banco número 1 y el dato se encuentra en la parte impar de la memoria.